Si visitáis España, posiblemente una de las cosas que más os sorprenda son los horarios. Y es que en España tenemos unos horarios bastante diferentes con respecto al resto de Europa. Podríamos decir que tenemos unos horarios bastante tardíos, es decir, todo se hace un poco más tarde que en otros países europeos. Pero, ¿cuáles son estos horarios? ¿Por qué tenemos unos horarios tan diferentes? Y sobre todo, ¿es beneficioso para la salud tener estos horarios? Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Yo soy Antonio, profesor de español, y en este canal de YouTube intento enseñarte español mediante vídeos de muchos tipos, culturales, de gramática, de acentos, etc. Si aún no te has suscrito al canal, ¿a qué estás esperando? Hazlo ahora y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Como digo, los horarios en España son bastante diferentes al resto de Europa, pero lo curioso es que realmente comenzamos el día más o menos a la misma hora que el resto de países. Un español, más o menos, y dependiendo del trabajo, desayuna alrededor de las 7, 7 y media de la mañana. Por supuesto, esto depende del trabajo que tengas, de la distancia que haya desde tu casa al trabajo y de muchos otros factores. Pero creo que en general las 7 y media podría ser una hora promedio a la que los españoles desayunamos. En otros países de Europa, la siguiente comida, que sería el almuerzo, se haría sobre las 12 de la mañana, es decir, a mediodía. Pero en España no es así. De hecho, en España esperamos para hacer la segunda comida del día hasta las 2 y media o incluso 3. Es decir, que desde las 7 y media que desayunamos hasta las 2 y media han pasado 7 horas. Hay 7 horas de diferencia. ¿Y qué pasa con la cena? De nuevo, la cena se pospone hasta bastante tarde, mientras que en el resto de países se suele comer entre las 6, 7 o a lo sumo 8 de la tarde, en España no es hasta las 9 y media o incluso 10 cuando los españoles nos ponemos a cenar. Por eso los turistas se sorprenden tanto cuando van a un restaurante español a las 12 de la mañana y lo más seguro es que lo encuentren cerrado. O lo mismo por la tarde. Si vas a un restaurante a las 6 de la tarde, posiblemente lo encuentres con las puertas cerradas. Y ahora imagino que estaréis pensando, wow, pero ¿no tenéis hambre desde el desayuno hasta el almuerzo y desde el almuerzo hasta la cena? Pues claro que tenemos hambre. Y por eso tenemos dos comidas, pequeñas comidas complementarias en ese espacio de tiempo. Entre el desayuno y el almuerzo es bastante normal hacer un segundo desayuno, que sería como tomar un snack, tomar algo para picar. Este desayuno se hace normalmente, por ejemplo, en los colegios. Es algo muy normal entre los niños. Los niños tienen una pausa en las clases a media mañana y en esa media mañana se toman un bocata, un bocadillo, o un zumo, una fruta o un dulce. Algo que les ayude a aguantar hasta el almuerzo. Y de la misma forma, por la tarde tenemos otra pequeña comida que es la merienda. La merienda es un concepto cultural que existe en España y se refiere a esa comida de media tarde. Podríamos decir que la merienda tiene lugar sobre las 6 de la tarde y de nuevo es típico comer o fruta o un bocadillo, un dulce o también tradicionalmente pan con chocolate. Yo personalmente nunca he comido pan con chocolate, pero esto es una merienda bastante tradicional, sobre todo en las décadas anteriores. Pero realmente la pregunta es, ¿por qué en España pasa esto? ¿Por qué los horarios de las comidas y en general de la vida son tan tardíos? Podríamos decir que es por el clima. O quizás por la posición geográfica de España, que está muy al sur en Europa. Pero entonces, ¿por qué nuestros vecinos, los portugueses, es decir, por qué Portugal tiene unos horarios bastante europeos y no muy parecidos a los españoles? Pues bien, evidentemente la razón es muy complicada e intervienen muchos factores, pero uno de los factores más importantes es uno que además es extremadamente interesante. Os voy a contar algo que
posiblemente no sepáis. España no tiene la hora que le corresponde por su posición geográfica. Si miráis un mapa del mundo, veréis que verticalmente está dividido en usos horarios. Por eso cada parte del mundo tiene una hora concreta. No tiene la misma hora Rusia que España, por ejemplo. Pues si miráis la posición geográfica de España, veréis que realmente España está en el mismo uso horario que Reino Unido. Pero, sin embargo, Reino Unido tiene una hora menos que España. Pero esto no tiene sentido porque el meridiano de Greenwich, o de Greenwich, como decimos en español, que pasa por Inglaterra, también pasa por España. Entonces, España e Inglaterra, todo el Reino Unido, deberían tener la misma hora, ¿no? España, curiosamente, tiene la misma hora que Holanda, Polonia o Alemania. ¿Y por qué es esto? Pues bien, después de la Guerra Civil Española, que terminó en 1939, el dictador español Francisco Franco, cuya ideología era similar a la ideología nazista e ideología fascista, quiso que España tuviera la misma hora que Alemania. Así que cambió la hora y pasamos de tener la hora británica a tener la hora de Europa continental. Además, después de la guerra civil, como os podéis imaginar, había mucha pobreza y comenzó a haber mucha gente que necesitaba tener dos trabajos para ganarse el pan, para poder tener una vida decente. Por lo tanto, se comenzó a estilar el pluriempleo, es decir, tener más de dos trabajos. Por eso, una persona que tenía dos trabajos tenía que adaptar el horario de sus comidas y la gente comenzó a cenar mucho más tarde porque cenaba cuando terminaba su segundo trabajo. Por supuesto, este fenómeno del pluriempleo fue desapareciendo poco a poco, pero digamos que la costumbre de comer más tarde se fue afianzando poco a poco. El resultado es que en España la hora solar que deberíamos tener no se corresponde con la hora de la sociedad. ¿Y qué consecuencias puede tener esto? Según muchos estudios, las consecuencias no son muy positivas. Para empezar, España es uno de los países europeos donde menos se duerme. Y es que claro, si terminamos de cenar tan tarde y nuestro día se pospone tanto, pues al final nos acostamos también muy tarde y, como habéis visto, sin embargo, nos levantamos a la misma hora que el resto de Europa. Nos levantamos bastante temprano. Otra consecuencia es que al retrasarse todo un poco, las jornadas de trabajo también se prolongan mucho. Porque a veces tenemos pausas para almorzar que son muy amplias y por tanto la gente termina muy tarde de trabajar. Esto hace que haya menos tiempo para el ocio, para el tiempo libre, para nuestros hobbies. Y sobre todo lleva al problema de la conciliación laboral y familiar. Es decir, lleva al problema de compaginar, combinar la vida del trabajo con la vida personal y de familia. Para poneros un ejemplo práctico, las películas que se retransmiten en la televisión suelen empezar a las 10, 10 y media y terminar a las 12, 12 y media o 1. Así que el prime time en España es súper tardío y nos obliga también un poco a no dormir mucho. Pero si tiene todas estas consecuencias que no son muy positivas, ¿por qué no se cambia? ¿Por qué no volvemos a tener la hora que deberíamos tener por nuestra posición geográfica? Imagino que esto no es tan fácil como parece, porque realmente sería cambiar el ritmo de vida de la sociedad y cambiar muchísimos hábitos culturales, desde cuándo ir a un restaurante, cuándo ver la tele o cuándo tienen lugar las actividades de ocio. Yo personalmente creo que tendría bastantes beneficios hacerlo todo antes y la verdad es que no me gusta mucho esto de comer y hacer vida hasta tan tarde. Pero es lo que tenemos por ahora. Quizás en unos años proponen cambiarla, no lo sé. Y eso es todo. Espero que este vídeo te haya gustado. Si te ha gustado, como siempre, no olvides darle a like y recuerda que puedes apoyar todo el trabajo que hago en mi Patreon. Si te suscribes al club privado de Spanish with Antonio en Patreon, no solo estarás apoyándome, sino que también recibirás contenido y material adicional que seguro que te ayuda aún más a mejorar tu español.
Muchas gracias por ver el vídeo y nosotros nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Cuidaos.